Buenas tardes, mi nombre es Cristina Milén Cepeda Corredor, soy maestrante en educación. Hoy voy a socializar mi proyecto de investigación, el cual fue asesorado por el profesor Edwin Cubides. Mi proyecto de investigación tiene como título Caracterización de la producción investigativa docente en el marco de la inclusión de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Vamos a contextualizar de dónde nació esta idea de esta investigación. Esta investigación pues nace del cambio que se ha dado en el siglo XXI del rol del docente universitario, ya que antes el docente universitario simplemente pues transmitía sus conocimientos. Ahora el rol del nuevo docente es más polifacético, más holístico, y sobre todo tenemos que potencializar el desarrollo de la calidad de vida de nuestros educandos. Entonces, en vista de esto y teniendo en cuenta el objetivo del desarrollo sostenible, donde se estipula que se debe garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, y igualmente con la Organización de Naciones Unidas, donde se estipula toda la consolidación de procesos educativos que reduzcan las barreras sociales y posibiliten la garantía del derecho a educación para los niños, los jóvenes y los adultos. Y sobre todo, en nuestra Corporación Universitaria Iberoamericana, la educación inclusiva es una política de apertura a todas las formas de diversidad que permite abordar y responder a todas las necesidades de los educandos. Entonces, teniendo en cuenta que este es nuestro distintivo como Ibero, entonces nació la idea o la necesidad de identificar exactamente cuál es nuestra tendencia investigativa, cuál es nuestro perfil, ¿cierto? Si realmente estamos acorde con esta política que es la que identifica a nuestra institución, a nuestra corporación. Entonces, y en base a esto y teniendo en cuenta pues que para que aterricemos realmente esa política, lo que se debe potencializar es nuestro cuerpo docente, el cual pues asume un papel esencial en todos los procesos de inclusión y es el que debe enfrentar realmente ese desafío de poder proponer la transformación de la educación en la intención y para garantizar los derechos de todos. Entonces, por ello, a través del presente proyecto, pretendemos pues indagar sobre toda la trayectoria, la tendencia investigativa en el marco del concepto de la inclusión, con el fin de reconocer una pertenencia, los aportes, la contribución a la sociedad y si realmente pues estamos en nuestra praxis, en nuestra práctica, estamos alineados con los principios y con los valores misionales de nuestra corporación. Por tanto, nuestro objetivo general es garantizar la producción investigativa docente de la Corporación Universitaria Iberoamericana a partir del año 2010 hasta la actualidad en el marco del concepto de la inclusión, con el fin de establecer pues esa tendencia investigativa. Igualmente contamos con 3 objetivos específicos, voy a decirlo rápidamente. El primero pues es identificar esos proyectos de investigación docente relacionados con el concepto de inclusión, reconocer las características del perfil académico de los docentes que han desarrollado esos proyectos y como último objetivo específico comparar ese perfil académico pues con las características de los proyectos. Bueno, con respecto al marco teórico, encontramos 4 proyectos que anteceden a nuestra investigación y son realizados también en la corporación universitaria y que nos dan cuenta cómo siempre la universidad pues ha intentado, o por lo menos a partir de 2012, mirar su propia praxis, su propia práctica pedagógica pues para mejorarla. Entonces encontramos el primer proyecto por Reyes en el 2012, que dice que son las tendencias temáticas y metodológicas de los proyectos de práctica en el programa de pedagogía infantil. Entonces se encuentra allí o evalúa todos los temas con respecto a la metodología de investigación y cómo los estudiantes los ponen en práctica en sus prácticas educativas. El segundo proyecto fue realizado por Sandra Rincón y el profesor Luis Cárdenas en el 2019 y ellos afirman que efectivamente hay una tendencia médico-rehabilitador con respecto a las prácticas pedagógicas de los proyectos pedagógicos de la licenciatura y de educación especial y entonces intentan como dar abertura a un enfoque mucho más social, mucho más educativo, más participativo, más alineado con lo que tiene que ver con la política de inclusión, que es una atención, un proceso de educación para todos, no para un tipo de población específica. Y tenemos como el otro proyecto
que he realizado, que se llama Innovación para la Inclusión en el Distrito Capital, que fue realizado, creo que en cabeza de la profesora Gladys Molano. Este proyecto también intenta o afirma que por medio de una evaluación en cómo están las diferentes instituciones del distrito con respecto a la inclusión, de minorar o bajar los niveles de discriminación y ampliar también ese concepto de educación inclusiva. Y con respecto a los imaginarios docentes sobre la educación inclusiva en instituciones educativas de Soacha, allí también se identifica cuáles son esos imaginarios y a partir de esto se capacita a los docentes en sus prácticas educativas con respecto al marco de la inclusión. Posteriormente, se consultaron en total 32 referencias bibliográficas sobre inclusión, capacitismo, exclusión, diseño curricular, discapacidad, políticas inclusivas. También estuvimos mirando todos los documentos institucionales, la historia de la Ibero, algunos documentos gubernamentales como de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU, de Minisalud y del Ministerio de Educación Nacional. Básicamente podríamos decir que en un marco conceptual tomamos ciertos conceptos como generales para dar base conceptual a nuestro proyecto, y es inclusión educativa, discapacidad, investigación, el PI de la corporación, el perfil del docente de la corporación, igualmente otras teorías que se basan o que intentan definir el perfil del docente en el siglo XXI. Ahora vamos con nuestro marco metodológico. Con respecto a nuestro marco metodológico, utilizamos un enfoque cuantitativo. Este enfoque cuantitativo pues pretende acortar intencionalmente la información, medir con precisión las variables del estudio y tener pues un foco, ¿no? Una tendencia en este caso. Nuestro tipo de estudio fue descriptivo, ya que pretende describir la tendencia de la producción científica en el marco de la inclusión de los docentes de la Ibero. Y las técnicas de recolección de información que utilizamos fue una revisión documental, ¿cierto? Nos basamos en palabras claves. En las palabras claves, en este caso fue la palabra clave inclusión, en los 31 proyectos, bueno, eran como 212 proyectos que estaban en el repositorio institucional, y de esos 212 proyectos que estaban en el repositorio, pues encontramos que 31 proyectos cumplían con ese criterio de inclusión, y fueron los que fueron nuestra muestra. Y las técnicas de instrumentos para análisis de información fue una técnica estadística que está básicamente en un estudio bibliométrico que se basa en una matriz de datos y ya pues posteriormente un análisis, ya una triangulación de datos y un análisis. Bueno, en la selección de la muestra, pues encontramos que de los 212 proyectos de producción investigativa docente de la Ibero, hay 31 proyectos que están enfocados en el marco de la inclusión. Igualmente, definimos las siguientes variables para dar una triangulación a nuestro análisis de datos, que fueron inclusión, investigación y perfil docente. Con respecto al procedimiento de los instrumentos, pues entonces tomamos la revisión en el repositorio institucional, observamos cada uno de los 200 proyectos, nos fijamos en las palabras claves, inclusión o educación inclusiva. Con esto creamos una matriz de categorías, posteriormente hicimos la triangulación por medio de un estudio bibliométrico y definimos pues, la tendencia de la investigación en el marco de la inclusión. Entonces, con respecto a los alcances, pues nuestro proyecto ayuda o sirve de insumo para muchos otros docentes que quieran investigar sobre la práctica docente y sobre todo entender cómo, dónde está situada nuestra institución, pues para una mejora continua. Con los resultados, pues podemos corroborar que efectivamente existen 31 proyectos relacionados con la inclusión y que la mayor producción académica fue generada en el año 2017. Esto podríamos deducir que fue cuando salió el decreto 1421, donde se define o se aterriza ya todo lo que tiene que ver con la política inclusiva, y pues que se dio como se da ese inicio de aterrizar realmente todas las prácticas educativas en pro de esa educación inclusiva. Aquí mostramos una gráfica donde hacemos los diferentes análisis estadísticos
de cada una de las categorías que encontramos y pues evidencia que efectivamente el área de educación es la que más tiene proyectos o más tiene producción científica en base en el marco de la inclusión, y de segunda pues el área de la salud enfocada con biología. Ya para agilizar un poco más sobre nuestros resultados, nos damos cuenta que efectivamente el 42% de los proyectos se enfocan en la salud, ¿cierto? Se enfocan en el marco de inclusión, pero enfocado hacia ese enfoque rehabilitador. Y tenemos que efectivamente, que concierne al enfoque educativo en sí, tenemos solo un 26%, y en un enfoque social, de participación social o inclusión social, un 32%. Entonces, como conclusiones, si bien todos los trabajos asumen una mirada sobre la inclusión como tema necesario para fomentar escenarios equitativos y sumando a ello lograr una garantía de los derechos humanos, tenemos que efectivamente se tienen que abordar todas las temáticas que involucran a la inclusión desde el punto de vista epistemológico, porque pues en la práctica estamos mirando que todavía se sigue manteniendo ese enfoque rehabilitador y orientado casi al capacitismo. Tenemos como segunda conclusión importante es que no se asume la interdisciplinaridad como un modelo representativo y necesario para abordar el tema de inclusión en la institución, ¿no? Entonces esta carencia genera pues una mirada del tema propio de cada una de las disciplinas o de cada una de las facultades, y por tanto no se logra como una mirada global y vinculante de todo el fenómeno que redunde de una manera significativa en una nueva comprensión del tema de inclusión, sino que seguimos tratándolo pues por partes y no intentamos abarcar toda la población